Hola chicos, buenas tardes, junto con saludarles y esperando que todos ustedes se encuentren muy bien. La clase pasada nosotros hablábamos acerca de uno de los regímenes patrimoniales del matrimonio más importantes, que es la sociedad conyugal, ¿cierto? La gran mayoría de las personas se casa bajo este régimen y ustedes saben, como recapitulando, ¿cierto? La clase anterior, hablábamos acerca de que es un régimen supletorio, porque en el fondo, ante la omisión de las partes al contraer matrimonio, ¿cierto? Se entiende que se encuentran casadas bajo este régimen. Ahora bien, quedamos al debe con varias cosas porque este régimen es bastante extenso y por eso es la extensión de la clase de hoy. Yo le hice un PPT bien largo, pero como tratando de ser bien completa y cada ciertos temas, ¿cierto? Les hice un resumen para que puedan entenderlo con mayor facilidad, para efectos de que lo estudien. Y en esta clase, a raíz de lo mismo, no les quise preparar ningún cuestionario para no quizá como darles más trabajo, viene un fin de semana largo y entiendo que le hice una clase bien extensa el día de hoy. Así que no extendiéndome más, les cuento que hoy día vamos a hablar acerca de los haberes, ¿cierto?, que se forman cuando uno se casa en sociedad conyugal. Cuando usted se casa en sociedad conyugal existen distintos haberes. Hay gente como que más vulgarmente muchos profesores lo llaman que se forman hijuelas, perdón, o sacos dentro como del patrimonio, ¿cierto? Y este patrimonio está compuesto de distintos haberes. Yo se los anoté acá, espero que puedan tener acceso a verlo, ¿ya? Está el haber real o el haber absoluto. Está el haber relativo, que también lleva por nombre haber aparente. Está el haber propio de cada cónyuge y adicionalmente existe un artículo que muchos de ustedes ya deben conocer, que es el artículo 150, donde se consagra el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal. Yo les anoté en el PPT, ¿cierto? Todos aquellos bienes que ingresen al haber absoluto, los que ingresen al haber relativo, ¿cierto? Los que ingresen al haber propio y los que puedan ser parte del patrimonio reservado. Pero como para resumir y explicarles un poquito más esto, ¿cierto? El haber absoluto o haber real dice relación con aquel haber en virtud del cual cada cosa que los cónyuges compren, adquieran, ¿cierto? De la manera que sea, ya sea comprando, ¿cierto? Un bien mueble o un bien inmueble, ¿cierto? Van a ingresar a este haber que le pertenece a la sociedad conyugal. En términos más sencillos, ¿cierto? Una vez que la sociedad conyugal se liquide o se disuelva, ¿cierto? Porque usted se divorció, por ejemplo, este haber, en definitiva, lo que debería ocurrir es que se parta en dos, ¿ya? Entonces lo dividimos en dos partes porque aquí ingresan todos los bienes que usted adquirió estando casado en este régimen, ¿ya? Entonces son aquellos bienes que ingresan de manera definitiva. Y yo acá les hice ese monito, soy pésima para dibujar, en una casa, ¿ya? Supongamos que esto es una casa. Entonces, usted estando casado en sociedad conyugal, ¿cierto? Decide comprarse un inmueble con su pareja, ¿cierto? Ese inmueble, por el solo hecho de que usted ya esté casado bajo este régimen, pasa a formar parte del haber real o absoluto. Es decir, si usted el día de mañana decide divorciarse, ¿cierto? Tendrá entonces que un cónyuge a lo mejor pagarle la mitad del inmueble o bien cederle su parte, o de lo contrario también, ¿cierto? Podrían vender, rematar la casa y ambos pagarse con el producto del remate, ¿cierto? Existen distintas alternativas. Ahora bien, pasando al haber relativo o el haber aparente, ¿cierto? Estos son bienes que ingresan a la sociedad conyugal, al patrimonio social, ¿cierto? Pero ingresan de manera aparente, ¿cierto? Relativa. ¿Por qué? Porque en el fondo, una vez que la sociedad se disuelva, la sociedad tiene la obligación de retribuirle al cónyuge que aportó ese bien, ¿cierto? El valor del bien que aportó actualizado a la fecha de la liquidación o disolución. Por ejemplo, yo acá les dibujé un auto. Usted, cierto, antes de contraer el matrimonio, a lo mejor ya tenía una parte de su peculio profesional armado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, usted ya se había comprado un auto. Pero usted se casa bajo este régimen. Entonces,
la sociedad conyugal lo protege en cierto sentido, ¿cierto? Y dice, ok, este cónyuge aportó este vehículo cuando estaba casado, pero lo adquirió bajo su peculio, por lo tanto, él lo ingresa, pero de manera aparente, y posteriormente, una vez que se disuelve, si ya no existe el vehículo, se le devuelve al cónyuge aportante el valor del vehículo, ¿cierto? Pero actualizado a la fecha. Ahora bien, por otra parte, ¿cierto? O no sé, a lo mejor usted tenía un inmueble, también podría ocurrir el caso, entonces también sería parte del haber relativo. Pasando al otro haber, ¿cierto? El haber propio de cada cónyuge, son bienes que definitivamente se excluyen de la masa de la sociedad conyugal, ¿cierto? Quedan aparte, son bienes excluidos, ¿cierto? Y aquí forman parte todos aquellos bienes, ¿cierto? Por ejemplo, yo les puse una casa y un signo como de muerte porque de repente pasa que usted está casado en sociedad conyugal, ¿cierto? Y fallece algún ser querido y cercano para usted. Y le dicen, oye, ¿sabes qué, Pequito? Estás en el testamento de esta persona y te dejó una herencia, te dejó una casa, un terreno, un bien inmueble, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esos bienes que nosotros heredamos estando casados bajo ese régimen? Que adquirimos a título gratuito, eso es lo más importante, son bienes que usted adquiere a título gratuito, ¿cierto? Entonces, esos bienes quedan exentos de la sociedad conyugal, nos pasan a formar parte. Entonces, una vez que la sociedad se liquide, estos bienes se excluyen, ¿ya? Y finalmente, tenemos lo que se denomina el patrimonio reservado de la sociedad, o sea, de la mujer casada en sociedad conyugal. Este patrimonio está consagrado en el artículo 150 del Código Civil, ¿cierto? Y básicamente lo que explica es que a raíz de este artículo surge una protección para la mujer casada bajo este régimen, porque como ustedes lo van a ver ahora, ¿cierto? La sociedad conyugal suele ser un poco machista en algunos aspectos, en el sentido que, como yo les contaba antes, ¿cierto? El marido es, además del administrador ordinario de la sociedad conyugal, o sea, el administrador común, ¿cierto? Lo que suele ocurrir es que sea el marido quien administre la sociedad conyugal. Además de eso, se considera que él es el jefe de la sociedad conyugal. Entonces, para efectos de él poder disponer de los bienes que forman parte del haber absoluto, por ejemplo, ¿cierto? Si bien tiene la administración ordinaria, también existirán algunas salvedades porque él va a requerir también de la autorización de la mujer, es decir, no es una administración completamente libre, ¿ya? Pero para eso el legislador dijo, claro, ¿qué pasa cuando la mujer adquiere bienes con su patrimonio, con su trabajo, con su peculio, ¿cierto? Entonces pasarían directamente al haber propio. Y el haber propio de cada cónyuge, al ser parte también de la sociedad conyugal, sin embargo estar excluido, igual pasa a ser administrado por el hombre. Entonces, ¿qué es lo que administra la mujer? Ustedes se van a dar cuenta que también existe, por otra parte, una administración extraordinaria que podría bien ejercer la mujer, pero no siempre así. Podría a lo mejor esta administración extraordinaria estar delegada a un curador, ¿cierto? O a lo mejor la mujer decir, sabes que yo no quiero ser la administradora de la sociedad conyugal. Ella también va a tener algunos beneficios en ese sentido, o más bien no beneficios, sino que ventajas, porque ella va a poder decir, ok, mejor separémonos de bienes, ¿cierto? Evidentemente que si se separan de bienes, ¿cierto? Van a tener que liquidar, disolver la sociedad conyugal igualmente. Pero también podría decir, ok, yo acepto, ¿cierto? Y administro extraordinariamente esta sociedad, pero esa administración ejercida por la mujer también está llena de limitaciones, que también se las anoté yo en la presentación. No obstante, entonces nuestro legislador dice, ok, vamos a tratar de proteger a esta mujer, ¿cierto? Con este patrimonio reservado. Y aquí, entonces, cuando la mujer se desempeñe de manera separada del marido, ¿cierto? Y ella desarrolle un trabajo, ¿cierto? Que le otorgue una remuneración, ¿cierto? Con su peculio profesional o industrial, ella puede bien adquirir bienes, ¿cierto? Ya sean muebles o inmuebles, y administrarlos de manera independiente y autónoma, ¿ya? Entonces, aquí entrarían a caber todos esos bienes que las mujeres, ¿cierto?, podemos adquirir porque trabajamos de manera separada del marido, ¿ya? Siempre
existen algunas cosas en términos prácticos, ¿cierto? Ustedes van a ver que yo dentro de las características les dije que este patrimonio, ¿cierto? El patrimonio reservado opera de pleno derecho, ¿cierto? Pero hay mucha gente en la vida cotidiana que no conoce muy bien a cabalidad en qué consiste el patrimonio reservado. Entonces ha pasado, ¿cierto? Que una mujer de repente va a pedir un crédito al banco y el señor del banco, ¿cierto? Le dice, ya, pero señora, usted, por ejemplo, necesita la autorización de su marido, la firma, ¿por qué viene sola si usted está casada en este régimen? Entonces, ojo ahí, chicas, porque en ese sentido la ley nos protege. Usted si trabaja, ¿cierto? Solita, puede comprarse un auto, puede comprarse un terreno, ¿cierto? Y no necesita la autorización de su marido, pero sí necesita acreditar que usted tiene sus ingresos propios, independientes y aparte de él, ¿ya? Entonces a lo mejor bastará con un contrato de trabajo, ¿cierto? O bastará con que usted lo establezca de manera expresa, ¿cierto? En la escritura pública, pero siempre yo, como a modo de consejo, ¿cierto? Les recomiendo de que lo dejen estipulado de manera expresa. Si usted estando casada decide comprarse un departamento, un terreno, una casa, lo que usted quiera, usted deje establecido, ¿cierto?, que lo está comprando bajo la modalidad del artículo 150, porque de esa manera también se va a evitar a lo mejor futuros malos entendidos. ¿Ya? Así que eso, chicos, no me quiero extender mucho el día de hoy, pero dentro de la materia importante que van a estudiar el día de hoy, esto es una de las cosas más relevantes, por eso se los quería mencionar y hablar un poquito. Cualquier inquietud que ustedes pudieran tener, evidentemente me la pueden escribir por correo como siempre, yo les respondo y trato de ser bien extensa de repente en los correos cuando me hacen alguna consulta. También me pueden escribir por WhatsApp, yo no tengo ninguna dificultad, ¿ya? Así que eso, un abrazo y que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.